Decíamos que en el último encuentro estábamos hablando de la época de los jueces. Entendimos que durante la época de los jueces había muchas veces colaboración entre las diversas tribus y había otro elemento y el elemento de luchas, enfrentamientos entre los diversos grupos cuando tenían sus combates, sus luchas contra los amonitas, moabitas, edomitas, midianitas, amalecitas o amalecitas, filisteos. Y también decíamos que había inestabilidad. Terminamos con el hecho de que a veces también había encuentros de enfrentamientos muy sangrientos, como fue el enfrentamiento de todas las tribus contra la tribu de Benjamín o Benjamín, hacia aproximadamente mediados del siglo XI, es decir, aproximadamente hacia el año 1050. Y aquí que en el panorama, en el paisaje histórico de la tierra de Israel, la tierra de Canaán, va a surgir un personaje muy importante llamado Shmuel, en español Samuel. Decíamos también que Samuel va a ser considerado el último de los Shoftim, el último de los profetas, y él va a ungir a los dos primeros reyes de Israel, el rey Shaul y el rey David. La primera pregunta es, ¿quién era Shmuel? ¿Por qué pasó a ser un personaje tan importante? ¿Cuál es el relato de él? Según el relato bíblico, entendemos que va a haber alrededor de este hombre toda una serie de relatos, si queremos decirlos casi leyendas, sobre su origen, quién es. El relato cuenta que un hombre que tenía dos mujeres, el hombre se llamaba Elcaná, una mujer llamada Peniná y la otra llamada Haná, va a ir al santuario en Shiloh, Siloé, y Peniná tenía hijos, Haná no tenía hijos, y esta mujer ruega, pide a Dios tener a alguien, y luego va a decir que si va a tener un hijo, se lo va a dedicar a Dios. Fíjense lo interesante, hablábamos de nombres, si Haná quiere decir gracia divina, es decir, gracia de Dios, es decir, Dios le va a dar a esta mujer una gracia determinada. Haná va a quedar embarazada y van a nacer un niño al que van a llamar Shmuel. El relato bíblico, la explicación bíblica va a ser que se lo va a llamar Shmuel Kime Elohim She'altiv, porque lo pedía Dios. Pero a nivel de hebreo, el nombre, la explicación esa va acorde con el nombre Shaul y no con el nombre Shmuel. Explico esto para entender que a veces tenemos una serie de problemas para la interpretación de nombre. De todos modos, estamos hablando de un nombre teofórico, es decir, tenemos muchos nombres teofóricos, nombres en el cual adentro está el nombre de Dios. Eso lo vamos a ver si es Samuel, Daniel, Rafael, o Yu al principio o Yu al final. Es decir, estamos hablando acá de nombres que en la fórmula de ellos, en la esencia de ellos está mencionado Dios. Esto es importante para tratar de entender también la ideología de los que escriben el relato. Shmuel va a vivir en la casa, en el templo, junto con un señor llamado Elí, y con los años Shmuel va a ser verdaderamente un líder al que van a ir ascendiendo hacia el templo gente de todas las tribus para pedir su consejo. Y acá nuevamente uso el término gente de todas las tribus, lo que a veces se podría llamar tipo Ziknei Ha'am, es decir, los ancianos. Estamos hablando de un término similar al término la Jerusia en Grecia, o la gente de lo que se llama el Senado en Roma. Lo que quiero explicar es que estamos hablando acá de que hay una importancia en los llamados los ancianos de la tribu. No podemos hablar netamente de una democracia, pero estamos hablando de que las tribus se manejan en función de una asamblea o consejo de ancianos. Es decir, gente que tiene su peso en esa organización. ¿Por qué esto es importante? Porque en la época de Samuel, siguen en forma cada vez más cruda las luchas entre las tribus de Israel y los filisteos. Y según el relato bíblico, gente de las tribus van a venir a Shmuel pidiéndole que él que les dé un rey, que se llama en hebreo Melech. Y aquí nos encontramos con un capítulo muy interesante, es el capítulo 8 de lo que se llama Shmuel Aleph, es decir, Samuel I,
capítulo 8, lo que a veces se llama en hebreo tipo Jukat HaMelech, es decir, la constitución del rey. En dicho capítulo, Shmuel explica por qué la monarquía es mala. Explica que la monarquía es mala porque el rey tomará a vuestros hijos e hijas y hará con ellos lo que quiera. Y escogerá para él a las mujeres mejores y más bonitas. Y le pondrá al pueblo altos impuestos. En otras palabras, podemos decir que es casi un grito en la oscuridad de alguien que, viendo el sistema, prevé cuáles son los problemas en la futura monarquía. Pienso que el capítulo 8 de Shmuel I es uno de los escritos más importantes de la antigüedad con respecto a lo que hoy llamaríamos regímenes republicanos democráticos. Es decir, cuidado, evidentemente, tenemos que tomar siempre en cuenta, la democracia ateniense no es la democracia del siglo XXI, es decir, ha habido cambios. Estamos hablando acá de una concepción básica. ¿Por qué explico esto? Porque a lo largo de la historia, y sobre todo del siglo XVII al siglo XIX, en diversos lugares de Europa, así como a veces hay quienes recurren a la imagen del legislador Moisés, hubo políticos que recurren a la imagen de Samuel que se opone a la monarquía, es decir, a nivel de idea filosófica política. Shmuel, según el relato bíblico, discute con Dios y discute diciendo, fíjate que es lo que quieren, y según el relato bíblico, Dios le va a decir, no es de ti que reniegan, sino reniegan de mí, por lo tanto, escógeles un rey. Nuevamente estamos acá hablando de la pregunta y es, ¿quién es el rey? ¿El hombre o Dios en ese tipo de ideas? Sea como sea, Samuel, que no está muy convencido de esto, sale a buscar a alguien. Y en el concepto bíblico, la elección que caerá sobre un individuo llamado Shaul ben Kish. Shaul, el hijo de Kish. Shaul, que es el hijo de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña que tienes en ese momento dentro de lo que son la anfitriona de las 12 tribus. Lo único que sabemos de Saúl es una cosa, y es, como dice el término hebreo, Mishichmo Amala Gavoa Mikol Adam. En otras palabras, un hombre que era muy alto. Estoy hablando ahora solamente de la definición más sencilla, no estoy hablando de interpretación poética, es decir, el hombre más alto de todos, digamos que un hombre alto, grandote, digamos así, que él va a tener que salir a luchar contra los filisteos. Un hombre muy sencillo, según el relato bíblico, él había salido a buscar unos asnos que se habían escapado, unos burros, sí, por eso la famosa frase en hebreo, sí, que salió a buscar burros y se encontró una corona real, ¿sí? Es decir, la idea de que él fue por una cuestión y después, si digamos así, la divinidad, la providencia, estamos hablando del concepto, Dios fue la que decidió ser escogido por Dios. Viene aquí, hay un encuentro entre estos dos hombres, tomamos el relato bíblico y Samuel va a ungirlo a Shaul, va a ungirlo, es decir, hay acá una ceremonia en la cual se lo va a convertir, por decir así, en rey. Algo muy importante que vamos a ver más adelante, yo muchas veces quiero que veamos términos que más adelante, durante los cursos, los vamos a ver, y es, el término que se va a utilizar cuando hablamos de ungir es limshoach, es decir, que lo convierte en un Mashiach, en un Mesías. Explico este término porque el concepto de quien se unge tiene un significado teológico político. Dije también teológico político. Recuerden esto cuando hablemos de la idea del Mesías mucho más tarde. Es decir, Samuel lo va a ungir a Shaul. Dicho de esa manera también, el poder divino estará sobre el poder terrenal. El que está arriba va a ser el hombre de Dios. El que está abajo será el instrumento en gran medida. Esto es muy importante para determinar la relación entre lo que llamaríamos entre Estado y clerecía, entre el Estado y los sacerdotes. Después de esto, toma Saúl va a tomar a una res, la va a matar, va a cortarlo en 12 pedazos, en 12 trozos,
y va a enviar un pedazo de cada uno de los trozos, y va a enviar uno de todos los 12 pedazos a cada una de las 12 tribus, diciéndoles: esto ocurrirá a aquellos que no vengan a ayudarme con tropas, con hombres. Lo que él va a intentar hacer, y lo va a hacer aquí, es organizar un ejército cuando se impone a todos los hombres de todas las tribus. Cada una de las 12 tribus obligatoriamente va a tener que enviar hombres para defender. Shaul entonces va a empezar a organizar un ejército con las 12 tribus. Y el ejército va a tener básicamente que luchar contra los filisteos. También va a tener que luchar contra los amalequitas. En otras palabras, va a intentar definir quiénes somos, cómo somos. Shaul, durante los años que va a reinar, se calcula que aproximadamente reinó entre el año 1030 al año 1010. Aproximadamente. Dijo esto cuando expliqué también en la primera clase. Tenemos un problema de cronología. Es aproximado. Pero él va a reinar unos 20 años. Shaul va a ir reinando durante unos 20 años. Va a ir teniendo combates. En un momento determinado, Shaul no va a escuchar las órdenes que le da Samuel. Va a tener un combate que lucha contra los amalequitas. Entre otras cosas, tiene que matar a todos, incluyendo al rey de los amalequitas. Y tiene también que matar todos los rebaños que tienen. Cuando se vuelven a encontrar, resultó ser que Saúl no cumplió con toda esta orden de Samuel, dejó en vida al rey, dejó gran parte de los rebaños, y aquí se van a separar los caminos. A partir de aquí, ya Samuel no va a estar más en contacto con Shaul. Pero Samuel va a hacer otra cosa. Samuel, según el relato divino, va a tener que escoger al futuro nuevo rey. Y aquí, que va a llegar a la tribu de Judea, y dentro de Judea va a ir a la casa de un señor llamado Ishai. Ishai tiene varios hijos, y en definitiva la elección humana o divina va a recaer sobre el más pequeño de los hijos, llamado David. Y recordemos algo muy interesante, y es David, en hebreo, se escribe Dalet Vav Dalet, que también se dice Dod, y Dod quiere decir amado. Hay quienes consideran que quizás ese no era el verdadero nombre de David, sino que fue considerado el rey amado, y por lo tanto es la manera en que se lo va a conocer en la historia. El rey David, el rey amado. Viene y tiene aquí lugar también el acto de que también David va a ser ungido. En otras palabras, Samuel, como decíamos, va a ungir a estos dos individuos. Primero a Shaul y después a David. Evidentemente Shaul no sabe que David ya ha estado ungido. Ahora, ¿cuál es la relación entre Shaul y David? Tenemos dos relatos distintos. Hay dos momentos en que Shaul y David se encuentran por primera vez, lo que ha creado toda una serie de problemas y diversos tipos de teorías. Según nuevamente la concepción bíblica, Shaul empezó a tener, digamos así, problemas mentales, desequilibrios mentales. Entraba en lo que podríamos llamar hoy en día quizás en estados depresivos. Y entonces se necesita alguien, y básicamente la idea es alguien que pueda tocar música. Y David, además de ser pastor, tocaba el arpa. Fíjense que la palabra en hebreo es la palabra kinor, pero el kinor bíblico se considera que era un arpa y no un violín, que es la palabra kinor hoy en día. Entonces David se acerca a la mini corte de Shaul, y más o menos va a ir cada tanto tocando para que este hombre se tranquilice. Pero hay otro relato. Y el otro relato es que en uno de los combates entre el ejército de Shaul y los filisteos, aparece un personaje, un hombre muy alto, llamado Goliat. Y la idea es que Goliat se enfrente uno por uno en un desafío contra uno de los personajes del rey Shaul, con el personaje de los ejércitos de Israel. Y el que gane
será verdaderamente el ganador, y de esta manera se pueden ahorrar las vidas de montones de soldados, de montones de participantes. Entre paréntesis, conocemos este tipo de combates en diversas culturas antiguas, en Medio Oriente, en la zona del que va a ser el mundo griego. Quizás hay aquí gente que vio la película Troya con Brad Pitt, que incluso en la apertura tienes aquí una cuestión de encuentro, de lucha entre dos individuos, y el que gana es la victoria de su ejército. Sea como sea, hay un personaje enorme, quizás tendrías más de 2 metros y algo según las medidas bíblicas, y él desafía que venga alguno de ellos. Siguiendo el relato bíblico, David, que era el más joven de sus hermanos, ese día es enviado de la casa para llevarle a sus hermanos comida. Es decir, un relato medio también raro, ¿sí? Es decir, digamos, quizá la mamá o el papá le dijo: tus hermanos están en el frente, nene, no tienen lo que comer, te llevo aquí, llévale comida. Sea como sea, aparece David ahí frente a su gente y escucha a este hombre que está insultando a todos, y David dice: déjenme a mí, yo lo haré. A todo esto tenemos que agregar que Shaul había prometido que el que gane, entre otras cosas, también tendrá a una de sus hijas como mujer. Viene David, ahora tenemos un poco de imaginación, imaginarlo, estamos hablando de un joven, un muchacho, que lo único que sabemos según la descripción física bíblica era que era su cabello era de color pelirrojo, es decir, porque dice Atmoní, pero no sabemos si era muy alto, si era muy bajo. No, muy alto no puede ser, pero común, mediano. Según el relato, viene este joven y él se va a enfrentar con Goliat. David tiene una honda en la que pone su piedra. Goliat viene y le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas que soy un perro? Estás así, me vas a tirar piedras. Según el relato, toma David, pone una piedra en la honda, tira la piedra, le pega aquí en la frente. Goliat cae y rápidamente, ágilmente, muy ágilmente, David corre, toma la espada, supongamos con las 2 manos de él, la espada de Goliat que cayó, ¡hop!, le corta la cabeza y luego toma la cabeza mostrándosela a los filisteos, los cuales, apavoridos, huyen, dejando aquí el campo de batalla en manos de las tribus de Israel. Este relato del famoso encuentro, del famoso duelo entre David y Goliat, podemos decir que es, a nivel del mundo occidental, no solamente el mundo judío, uno de los encuentros más famosos en la historia entre un individuo que es pequeño, con pocas posibilidades de ganar, y el hombre enorme que seguramente le va a ganar. Y acá viene la famosa idea de David y Goliat. Y aquí que, según el relato rápidamente lo que va a pasar es que David pasa a ser un personaje honrado, amado, elogiado por el pueblo de Israel. Y cuenta el relato bíblico que cantaban por las calles en hebreo: Ika David, Ika Shaul be'alafav, David be'revivotav, ben Ishai chai ve'kayam. Es decir, mientras que Saúl ganaba a miles, David ganaba a decenas de miles. Viva, gran vida tenga el hijo de Ishai, es decir, David. En otras palabras, se convirtió en un personaje célebre, en un héroe. Y de esta manera va a ser parte de la modesta corte del rey Shaul. Pasa a estar cerca de la gente. La hija con la que se tenía que casar David era Merab, pero Shaul no le da a Merab, sino que le da a Michal. Eso es importante para entender lo que a veces hablamos de intrigas palaciegas. Él tenía que haber recibido la hija mayor, pero le dan otra hija. Dentro del pequeño grupo de palacio hay uno de los hijos de David llamado Jonatán. Jonatán, cuyo nombre podemos traducirlo como Dios otorgó, Dios nos dio. Y entre David y Jonatán se va a dar una de las amistades, pienso, más hermosas que tenemos a nivel de relato bíblico. Es decir, una relación
de amistad que pienso que solamente se puede entender dentro de los marcos de lo que a veces es camaradería de militares, es decir, una relación de dos hombres que tienen que luchar, que tienen que ir al frente y más o menos van a ir uniendo sus destinos. Además de estos, vamos a ver otro hijo de Shaul, del que voy a hablar luego, llamado Mefiboshet o Ishboshet o Ishbaal, sin entrar a todos los nombres, del que luego hablaré. Es decir, Shaul tiene hijas, Shaul tiene hijos y tiene una corte, pero ni siquiera tiene exactamente una capital. Ni siquiera tiene exactamente una capital. Parece ser que el lugar de Shaul estaba básicamente en un lugar que a veces se considera el lugar llamado Geva o Agivá. Hay quienes piensan que un lugar que está al norte de Jerusalén, llamado Tel El Ful, ahí sería, los que conocen Jerusalén, está más o menos entre la zona de Pisgat Ze'ev y Beit Hanina, es decir, un lugar que está ahí, que según excavaciones arqueológicas que se hicieron en el siglo XX, quizás era la zona en la que tenía una pequeña base el rey Shaul. Explico esto porque el rey Shaul, según el relato bíblico, es un hombre muy sencillo, es un hombre muy modesto, es un hombre que básicamente vive en condiciones constantes de campaña. En otras palabras, estamos hablando de un individuo, desde mi perspectiva, muy sencillo, muy fiel, que luego a veces el autor o los autores intentan como menospreciar su importancia, creando en forma verdadera o real un tipo de enfermedad mental depresiva. ¿Por qué? Porque a quienes consideramos, como yo, que el Tanaj básicamente va a desarrollar la gran importancia, incluso exagerando, de la dinastía davídica del que vamos a hablar luego. En otras palabras, tenemos acá Shaul, que sigue con sus luchas constantes dentro de lo que hoy es Israel, y en un momento determinado en que las relaciones entre Shaul y David se ponen cada vez más tensas, porque Shaul intenta matar a David, es decir, en un momento incluso le arroja una lanza, pero David logra escaparse. Finalmente, por su amigo Jonatán y su mujer Michal, logra David escaparse cuando parece ser que hay una conspiración por parte de Shaul de matarlo. Y David se escapa. Y David se escapa a la zona del desierto de Judea, las montañas de Judea, y junto con él, según el relato bíblico, aparecen unos 400 forajidos, unos 400 individuos que van atrás del líder David y que viven básicamente de extorsión de gente en los alrededores, básicamente de gente rica, es decir, si tomamos el relato bíblico. Es decir, por un momento lo dejamos a Saúl de lado, Saúl sigue luchando, ¿y qué ocurre con David? David tiene que vivir. David básicamente, ahora que ha dejado de ser un pastor, pasa a estar al frente de un grupo de individuos que están fuera de la ley. ¿Por qué están fuera de la ley? Nosotros no exactamente sabemos. Pueden haber diversas teorías, o gente que no tenía dinero para pagar deudas, o gente que prefería estar en el liderazgo y por alguna razón se dio una fidelidad con David. Sea como sea, esta gente va dando vueltas en diversos lugares. Tenemos el encuentro que va a tener David con una mujer llamada Abigail, cuando lo que intenta David es extorsionar al esposo de esta mujer, Abigail. Si estamos hablando de un señor llamado Nabal HaCarmeli, este individuo era un individuo muy rico, y a Nabal HaCarmeli David le manda a varios de sus muchachos, con comillas o sin comillas, como habían dicho en mi barrio, varios de la pesada, es decir, decirle: hombre, es importante que usted venga aquí y nos pague. En otras palabras, estamos hablando de extorsión, diríamos tipo a mafia. Es decir, pero como en este momento están haciendo trabajo de esquilas, están sacando las lanas de las ovejas, cuando él encuentra a Abigail, le dice a Abigail, mira, David le encuentra a Abigail y le dice: mira, como tu esposo no pagó ni va a pagar, en cualquier momento nosotros vamos a venir y vamos a tener que rendir cuentas con él. Es decir, vamos acá a hacer desastres. Abigail viene, le cuenta a
Nabal, y Nabal tiene un tipo de ataque y pocos días después va a morir. Pasado el periodo de duelo, Abigail va a venir y se va a convertir en una de las mujeres de David. Abigail va a ser madre de uno de los hijos de David, un hijo llamado Daniel. Pero David ya tiene una esposa, una mujer llamada Ahinoam Haisraeli. Y Ahinoam va a ser la madre del hijo primogénito de David, llamado Amnón. Es decir, que tenemos ya a Amnón, hijo de Ahinoam, Daniel, que para el relato nuestro no es importante. Luego va a haber otro hijo llamado Absalom, que va a ser el hijo de Maacá, la hija del rey de Geshur. Es decir, vamos a ir viendo acá toda una serie de hijos que va a ir teniendo el rey David. Vamos a volver a estar en los hijos. Simplemente adelantamos que David va a tener en el futuro por lo menos 6 hijos en Hebrón y por lo menos 14 hijos e hijas en Jerusalén. Por lo menos. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Es decir, David viene, toma consigo entonces las pertenencias de Nabal a Carmelí y continúa, pero David tiene que vivir. En un momento determinado hay un relato muy interesante en que el rey Shaul, persiguiéndolo a David, según el relato, va a dormir en una cueva y adentro de la cueva, más atrás, en ese momento está David, pero David decide no hacerle ningún daño. Es un relato interesante. Hay también diversos relatos en los que David se encuentra con su amigo Jonatán. Esto lo pongo así entre paréntesis. Y continúo. En definitiva, David se va a acercar a los filisteos. Y uno de los reyes filisteos le va a entregar a él la ciudad de Tziklag, una de las poblaciones de la zona. Cuando David le ofrece ser tipo soldado. En otras palabras, hay un periodo en que David, podemos decirlo así, es un mercenario con sus hombres, con los cientos de hombres, a servicio de los filisteos. David lucha contra grupos, contra pueblos que afectan a los filisteos, pero que también afectan a Israel. Eso es un punto a tomarlo en cuenta. Pasando un poco el tiempo, se está llegando el momento en que va a haber una gran combate entre las tropas filisteas y las tropas del rey Shaul. A David, varios de los líderes filisteos no lo quieren dentro de sus filas, y entonces David no participa en la lucha contra Shaul. También cabe la posibilidad de que David mismo no hubiera querido luchar contra Shaul. Pero no podemos saber. Lo importante es que David no participa en el combate contra el rey Shaul. Finalmente, los filisteos luchan contra Shaul. Estoy hablando aproximadamente del año 1010 a.C. Y va a tener lugar un combate en lo que se llama el monte de Gilboa. El monte Gilboa, sí, es que Shaul con su ejército va a ser derrotado. En dicho evento va a morir su hijo Jonatán. En dicho evento va a terminar también siendo matado, ¿sí? Shaul, los vencedores van a, digamos así, cometer sacrilegio con el cadáver de Shaul. Y de esta manera, Shaul, muriendo en el combate, va a dejar su reino. David va hacia la ciudad de Hebrón. Y en la ciudad de Hebrón va a ser aceptado como líder de parte del pueblo de Israel. Explico esto por lo siguiente. Porque el hijo que quedó de Shaul, llamado Mefiboshet o Ishboshet, va a ser coronado por parte de la gente que seguía estando con Shaul. Y el que fuera el comandante del ejército de Shaul, llamado Abner ben Ner, va a estar un tiempo con Mefiboshet. Pero poco tiempo después, meses o quizás un año después de estar Mefiboshet como el rey que continúa Shaul, Abner lo abandona y pasa a estar junto con David.
Poco tiempo después, dos militares que estaban con Mefiboshet lo van a matar, van a cortar la cabeza de Mefiboshet y se la van a traer a David. David va a pedir castigar a estos individuos que han matado al hijo de Shaul. Lo importante es que ahora David va a ser considerado, por decir así, el líder de las diversas tribus, porque una delegación va a venir a David a pedirle que sea el comandante, que sea el jefe, que sea el rey de todas las tribus de Israel. Estamos hablando acá de David, que está en la ciudad de Hebrón. Pasa otra cuestión importante. Un individuo muy importante a las órdenes de David es un individuo llamado Yoab ben Tzruya, que podríamos decir que es el general más importante de David. Yoab ben Tzruya va a matar a Abner ben Ner, el que era el antiguo importante comandante de Shaul. No estoy hablando simplemente de cuestiones hoy día periodísticas. Quiero que entendamos que tienes aquí luchas entre familias, entre clanes, entre individuos que quieren detentar el poder. A partir de aquí, David es el hombre que está fuerte en Hebrón, y en el 7º año de su gobierno, David va a conquistar una ciudad llamada Yebús. Y esa ciudad va a tener también otro nombre. Va a llamarse Jerusalén. Va a ser llamada Jerusalén. Va a ser llamada la ciudad de David, porque va a ser David el que la va a conquistar. En el 7º año del reinado, si consideramos que David empezó aproximadamente reinado en Hebrón en el año 1010, estamos hablando del año 1003 antes de la era común. Eso va a explicar por qué en el año 1997 en el Estado de Israel se conmemoraron 3000 años de Jerusalén judía, es decir, del año 1003 a.C. al año 1997 de la era común. Es decir, David, el hijo de Ishai, David el que venció a Goliat, David el de la tribu de Judea, va a escoger un lugar netamente neutral. Este es un punto que tenemos que tomar en cuenta, porque hasta entonces la zona de Yebús, la zona de Jerusalén, no pertenecía a ninguna de las 12 tribus. Muchas veces se considera que este fue un acto netamente político de David, convertir como capital a una ciudad que no pertenecía absolutamente a nadie. Es decir, nuevamente, un acto neutral. Fíjense que en los tiempos modernos hemos tenido ejemplos así. Se me ocurre, ¿sí?, que cuando en el año 1561, ¿sí?, un señor llamado Felipe II en España decidió que la corte que estaba en Valladolid se trasladaba a un pequeño pueblito llamado Madrid, fue una decisión netamente política de este tipo. Cuando a partir de 1960 Río de Janeiro deja de ser la capital para ser Brasilia, estamos hablando de un evento de crear una capital de la nada, es decir, un lugar nuevo, con todo lo que esto va a implicar, a nivel organizativo, a nivel administrativo, a nivel político. Este va a ser el lugar. En otras palabras, podemos decir que empieza acá la cuestión de Jerusalén con lo que se llama una unión personal, es decir, una unión personal del rey, y no así porque sí, se va a hablar generalmente de Ir David, la ciudad de David. Paréntesis, Jerusalén no quiere decir la ciudad de la paz. Es decir, la gente a veces dice Jerusalén, mira Shalom. Gente, pocas ciudades en la historia han visto correr tanta sangre como la ciudad de Jerusalén. Que quizás sea un anhelo en el futuro, es una cuestión. ¿Sí? Está discutido, Shalem se considera que era el nombre de un antiguo dios. ¿Sí? Ahora, la palabra Jerusalén figura, lo que conocemos en textos egipcios antiguos, el nombre de Jerusalén. Es decir, tenemos acá un nombre de una ciudad, y se va a empezar a llamar entonces Ir David, la ciudad de Jerusalén. David va a reinar aproximadamente 40 años. Es decir, si salimos de que más o menos empezó a reinar en el año 1010 antes de Cristo, va a reinar aproximadamente hasta el año 970 antes de Cristo. David va a hacer diversas cosas. Una de las primeras cosas que va a hacer David, según el relato bíblico, luego que Shaul y Jonatán fueron muertos, va a escribir una elegía, va a escribir un canto de dolor
por la muerte de Shaul y por la muerte de su gran amigo Jonatán, cuyo amor le era más caro que el amor de todas las mujeres. Es decir, el punto este, que es un punto muy importante, pienso yo que expresa la verdadera amistad, el verdadero amor que podían tener a lo largo de toda la historia hombres que compartían básicamente el mundo militar. Un mundo en que gran parte de la concepción, por ser una concepción patriarcal, ¿sí?, un hombre podía tener varias mujeres y el amor a la mujer era distinto del amor o la relación que podía tener con hombres. David va a tener mujeres, varias mujeres, pero David va a hacer varias cosas. Uno de ellos va a tener un ejército, gran ejército, en el que también tiene un grupo selecto, en el que por los nombres, por los apodos, parte de este pequeño grupo que está alrededor de él, podríamos decir que son individuos que no pertenecen a las tribus de Israel. Es decir, tiene un grupo selecto que lo rodea a él, que lo protege a él, que por los nombres diríamos quizás pertenecen a pueblos de otros lugares. Una guardia personal. David va entonces, decíamos, organizar un ejército. David, según el relato bíblico, que va a ser problemático, va a lograr llegar hasta el Éufrates. Va a poder someter a los filisteos. Va a tener parte del actual Líbano. En otras palabras, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, el reinado de David va a ser de gran extensión dentro de lo que es el Medio Oriente. La pregunta famosa es, ¿esas eran verdaderamente las dimensiones del reinado de David? ¿O es producto de un anhelo, de una exageración, como ocurre tantas veces en la historia? Entiendo que por lo menos hoy no vamos a poder tener respuestas. Además, y eso lo voy a dejar después, que hay grupos pequeños que niegan la existencia de un reino unificado. Pero eso quizás lo vamos a hablar más tarde. En otras palabras, tuvimos a Shaul, breve, contemporáneamente con David está Ishbosheth, y ahora va a estar el rey David. David, decíamos, tiene un gran ejército. David también va a conquistar diversos lugares. Va a tener aquí lugares en conquista. David va a tener su centro en la ciudad de Jerusalén, a la que va a traer el arca de la alianza, donde están las tablas de la ley. David va a ser un personaje conflictivo, entre otras cosas, por el famoso relato que vamos a encontrar, ¿sí?, en la Biblia, ¿sí?, en el libro Samuel 2, capítulo 11, en el famoso relato de David y Bathsheba. El relato bíblico es muy sencillo, digamos, ¿sí? David está en su palacio, desde su palacio ve como una bella mujer se está bañando. Él sabe que esta señora se llama Bathsheba, la esposa de Uria el Geteo, Uria Hití, la hace venir a su palacio y tienen relaciones sexuales. Bathsheba, Betsabé, va a quedar embarazada, y estamos hablando aquí en conceptos bíblicos, en conceptos del decálogo, estamos hablando acá netamente de un adulterio, porque ella es una mujer casada. Tiempo después regresa Uria el Geteo a David. David quiere que el hombre vaya a su casa, quiere, entre otras cosas, que esté con su mujer. Quizás David de esa manera quiere que él piense luego que el niño va a ser de él, pero Uria no hace eso, no se va a su casa. Y cuando a la mañana David le pregunta ¿por qué has hecho eso?, dice, entre otras cosas, no me pareció correcto que mis hombres estén en el frente y yo esté aquí disfrutando con mi mujer. David va a escribir, hoy en día diríamos una misiva, una carta, y le entrega esto para que se lo dé a Yoab ben Tzruya, al general, y le dice, entre otras cosas, que debe fijarse que este hombre esté en el frente y de esta manera dejarlo. En otras palabras, Uria Hití lleva en sus manos su sentencia de muerte. Pasa un tiempo y luego Uria le envía un mensajero a David diciendo, sí, lo que tú has pedido está.
Uría y otros hombres también han muerto en el frente. En otras palabras, tenemos aquí lo que se llama el gran pecado de David. David y Bathsheba. David ya tiene por lo menos 6 hijos que nacieron en Hebrón. Dijimos que aquí en Jerusalén va a tener por lo menos 14 hijos e hijas. Y aparece aquí en la escena un personaje muy interesante. Natán el profeta. Y Natán el profeta va a venir con una parábola. Y le va a decir a David todavía no sabe que es una parábola. Le va a decir a David, tú sabes que me he enterado que hay un hombre muy pero muy rico, que cuando una vez tuvo visita, lo que hizo fue robarle a otro hombre, ¿sí?, el único carnero, la única oveja que tenía, en vez de usar la tuya. Entonces David le dice, ¿y quién es ese hombre si lo puedo castigar? Y la respuesta de Natán fue, ese hombre eres tú. En otras palabras, esto que en hebreo se llama kivsat harash, es decir, la oveja o el carnero del pobre, pasó a ser un grito de Natán, el profeta Natán, contra David, diciéndole, tú has pecado. Natán también dice que el prohibido fruto que está en el vientre de Bathsheba morirá. Y según el relato bíblico, David pide a Dios que lo perdone, pero el primer hijo de David, Bathsheba, morirá. Entiendo que el relato este es uno de los tantos relatos que convierten se llama el Tanaj, la Biblia judía, en un libro ejemplar. Lo voy a decir varias veces para ejemplificar de qué estoy hablando. Estoy hablando de un texto que dijimos, el texto se escribieron, los textos fueron cambiando, entre el siglo X y el siglo IV antes de Cristo. Ahora, es imposible pensar que en el Egipto de ese entonces, en Babilonia, en Asiria, el en este casi no tendría que ocuparnos casi toda la clase, se diera la descripción de un rey de esta manera. Es decir, nuevamente vuelvo a decir lo que dije sobre Moisés, estamos hablando de personajes de carne y hueso, para bien y para mal, virtudes y defectos. Es decir, David, que según la genealogía bíblica, una de sus bisabuelas era Ruth la Moabita. David, que es un luchador, es un organizador, conquista Jerusalén, toca el arpa, vence a Goliat, también es un hombre que en conceptos humanos diríamos, es netamente un pecador. Y el pecado paga el pecador paga por sus pecados. Bathsheba será, con el tiempo, por decir así, la esposa preferida de David. Y esto va a tener influencias en el desarrollo posterior del reinado del rey David. David sigue con sus conquistas. David trata de desarrollar la importancia de Jerusalén. Con David va a pasar algo que por supuesto él no puede saber. Van a ser la dinastía davídica, la dinastía de David. La dinastía de David, por supuesto él ser el primero no puede saber que va a tener descendientes que van a continuar. Pero tengamos en cuenta que David, la dinastía del rey David va a reinar por lo menos hasta el año 586 a.C. Es decir, estamos hablando de una dinastía que va a tener más de 400 años. Estamos hablando de una de las dinastías más extensas en la historia. Y esto va a tener implicaciones no solamente a nivel político, sino sobre todo a nivel teológico, cuando se desarrolle la idea de que el Mesías vendrá de la dinastía del rey David. Es decir, estamos hablando acá de este hombre, de este rey. David entonces tiene el ejército, conquista Jerusalén, amplía las fronteras, tiene un ejército profesional, pero pasando los años empiezan a haber muchas intrigas palaciegas. En un momento determinado, Amnón, el hijo primogénito de David, va a violar a su media hermana Tamar. Tamar es hermana completa de Absalón. Son hijos de Maacá.
la hija del rey de Geshur. Geshur, dicho sea de paso, es una pequeña zona que estaba cerca de lo que sería hoy actualmente el Golán. Decíamos, Amnón viola a su media hermana Tamar, y poco tiempo después, Absalom va a matar a Amnón. Es decir, un hijo de David mata a otro hijo de David, el que había asesinado a una hija de David. Si estamos hablando acá de intrigas en palacio. Absalom, podemos decir en gran medida que es casi el hijo preferido de David. Dije que Bathsheba va a ser quizás la mujer preferida. Bathsheba va a dar a luz a Salomón, a Shlomo. Continuando aquí, pasa el tiempo y Absalom va a intentar rebelarse contra su padre, va a intentar tomar el poder. Absalom va a hacer una rebelión, va a estar apoyado por determinados círculos, por supuesto, y hay otros que van a estar apoyando a David. Yoab ben Tzruya va a apoyar a David. Y, como ustedes imaginarán ya, David va a ser el que va a ganar, va a lograr sofocar esta rebelión. Pero ¿de qué manera se sofocará la rebelión? David da la orden, según el relato bíblico, de respetar la vida de su hijo Absalom. Pero Yoab ben Tzruya va a matarlo pese a la orden expresa de David. En otras palabras, estamos viendo aquí que Amnón iba a ser el rey, deja de serlo. Absalom iba a ser el futuro rey, deja de serlo. En este momento nos queda un personaje llamado Adonía, y va a quedar luego también Salomón, Shlomo. Pasando el tiempo, va a ser entonces, cuando David está cada vez más anciano, David va a pedir incluso, porque tiene frío, que se le consiga una bella virgen joven para que le pueda calentar los pies. Y aquí va a entrar en este relato un personaje llamado Abishag Shunamita. Abishag la Shunamita, que según el relato va a estar acostada a los pies del rey. Cuando David ya es un individuo verdaderamente anciano, Adoniao, que sabe que Salomón tiene aspiraciones de ser rey, Adoniao va a pedir ser aclamado rey, estando todavía en la vida de David, pero rápidamente va a haber acá un tipo coup d'état, y de esta manera se va a lograr que Bathsheba, junto con Natán, consiga que David esté dispuesto a hacer un tipo de coronación, un tipo banquete, para que Salomón empiece a ser un corregente con el rey David. De esta manera, Salomón, el hijo de David y Bathsheba, va a ser coronado rey. David definitivamente va a fallecer y Salomón va a estar al frente del reino. Estamos hablando aproximadamente del año 970 antes de la era común. Salomón empieza a reinar. Salomón rápidamente va a eliminar a elementos que en su momento podían estar favoreciendo a sus opositores, con un pretexto determinado, como que Adonía quiere recibir la concubina de David, quiere recibir a Abishag Shunamit, lo van a lograr matar. Salomón también va a dar la orden de matar a Yoab ben Tzruya, el que fuera el gran jefe, el comandante de las tropas de David. Salomón empieza a reinar, y según el relato bíblico va a tener toda una serie de conexiones económicas y políticas con reinos de la zona. Salomón va a ser descrito en los relatos de la Biblia como uno de los hombres más sabios de la tierra. Según los relatos de la Biblia, Salomón va a recibir delegaciones de diversos lugares. Uno de los relatos más famosos es el relato de la venida de la reina de Sheba, la reina de Saba. ¿Dónde es Sheba? ¿Dónde es Saba? Pienso que nadie sabe. Diversas teorías, ideas, etc. Pero nadie sabe exactamente dónde era el reino de Saba. Es decir, de todos modos, vino delegación y se pone en bocas de la
reina de Saba, las palabras dichosos son los hombres que estando aquí pueden escuchar siempre tu sabiduría. Porque también a Salomón se le adjudican actos de juicios especiales, como lo que se llama el famoso juicio de Salomón, cuando dos mujeres que eran prostitutas duermen con sus niños y a la mañana se dan cuenta que uno de los dos niños ha muerto. Las dos mujeres dicen que el niño que queda viva es el mío, y luego de discusiones son llevadas ante el rey Salomón. El rey Salomón, luego de escuchar a estas dos mujeres, decide que lo mejor será partir al niño en dos, y de esta manera cada una de las dos mujeres recibirá la mitad. Una de ellas dice, no, dáselo a la otra mujer, y una dice, sí, hace eso. Evidentemente el rey entiende que la mujer que dice, no lo hagas eso y dáselo a la otra, es la madre que prefería la vida. Esto es lo que se suele llamar el juicio salomónico, el juicio en el que él demostró su inteligencia. Pero acá entramos a una serie de problemas, y es, ¿qué tipo de relaciones tiene Salomón? Salomón tiene relaciones con el rey Hiram, el rey de la ciudad de Tiro, que se llama Hiram Melech Tzor. Con el rey tiene una relación muy especial porque Salomón quiere y va a construir el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén se construirá entonces con cedros del Líbano, lo que se llama en hebreo Arzea Lebanon. Es decir, el rey Hiram de la ciudad de Tiro va a venderle a Salomón árboles, pero además le va a vender y va a enviar también arquitectos, ingenieros, individuos que van a trabajar en el diseño del templo. El rey Salomón tiene relaciones con este rey. El rey Salomón va a utilizar las naves también del rey de Fenicia, y de esta manera va a tener relaciones económicas con diversos lugares del mundo. Van a llegar las naves a lugares llamados Tarshish, Ofir. No siempre sabemos exactamente dónde quedan esos lugares, los nombres bíblicos no son conocidos de otras fuentes. Pero también ocurre lo siguiente, y es, para lograr la construcción, el rey Salomón impone una política de leva, es decir, cada una de las 12 tribus tiene que dar varios miles de hombres para que estos hombres traigan las maderas del Líbano, para que estos hombres trabajen en construcción. En otras palabras, hay una cuestión de impuestos bastante fuertes, bastante pesados sobre la población del reinado de Salomón. Durante 13 años, según el relato bíblico, se construye el templo de Salomón. 13 años. Y durante 7 años se construye el palacio de la hija del faraón. Sí, 13 años es el templo en Jerusalén, 7 años es la construcción del palacio de la hija del faraón. ¿Quién es la hija del faraón? La hija del faraón es una de las 1000 mujeres del rey Salomón. Según el relato bíblico, como está en el libro de Reyes, primero, capítulo 11, el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. En otras palabras, tenía 1000 mujeres. Y esto implica, además de una cuestión moral discutida, esto implica también muchísimos gastos. Es decir, cuando nosotros hablamos de los más o menos 40 años del reinado de Salomón, muchas veces hablamos de los primeros buenos 20 años, y los 20 años continuaron, que eran años malos. ¿A qué nos referimos? Hay casi una regla en la historia, y es cuando hay grandes construcciones monumentales, cuando hay grandes cortes, la mayor parte del pueblo la pasa muy mal, porque alguien tiene que pagar esto que no vuelve al pueblo, sino que queda solamente en la corte del soberano, en este caso el rey Salomón. Había un señor llamado Jeroboam ben Nabat, Jeroboam hijo de Nabat, de la tribu de Efraín. Y este hombre, según el relato bíblico, era el encargado de lo que llamaríamos los trabajos, la organización de las levas. Y en un momento determinado, Jeroboam ben Nabat se rebela contra Salomón.
porque considera que la situación socioeconómica es muy mala y la situación de los habitantes del estado es bastante mala. Salomón responde de la manera que muchas veces monarcas se respondieron en la historia, y es: lo intenta matar. Como lo intenta matar, Jeroboam ben Nabat se escapa, se va de exilio a Egipto, es decir, del reinado de Salomón se escapa al sur. Según el relato bíblico, en el camino se encuentra con un señor llamado Ahía Shiloni, y este Ahía Shiloni toma una capa, la corta en 12 pedazos y le da 10 diciendo: esto será en el futuro tuyo. Es decir, estamos aquí anticipando la división o el cisma del reino unificado. Sea como sea, volvimos aquí. Luego de que en los primeros 20 años se construyó el templo y se construyó el palacio de la hija del faraón, Salomón tiene que pagar. Y según el relato bíblico, Salomón va a entregar 20 ciudades de la zona de Kabul, es el nombre de una zona en la actual Galilea, al rey de Fenicia. Quiero que entendamos algo, y es: si el rey Salomón paga entregando ciudades, entregando terrenos como pago al rey de Fenicia, quiere decir que la situación económica del país era pésima, no mala. Esto también lleva a varias preguntas, y es: ¿en qué radica la sabiduría del rey Salomón si tiene que entregar partes de los terrenos por las enormes deudas que contrajo? Otra pregunta. En el relato bíblico se dice que en los años de ancianidad no solamente construía templos y altares para los dioses de sus esposas, sino que además él mismo en sus años de anciano empezó a practicar la idolatría. Entramos acá a toda una serie de cuestiones problemáticas ahora, pero quiero aclarar, es decir, no estamos acá en un curso de teología judía o de apología judía, estamos hablando de un curso histórico. Es decir, las fuentes, por decir así, hablan de un rey que recibió un gran reino, pero en gran medida lo fue despilfarrando. Es decir, entramos acá toda una serie de problemas, porque las 1000 mujeres es un problema, la idolatría en sus años de ancianidad es un problema, y pese a eso tenemos que, según la tradición judía, y repito, la tradición judía, solo la tradición judía, se le adjudica al rey Salomón 3 libros, lo que se llama el Cantar de los Cantares, el Libro de los Proverbios y Eclesiastés. Estos son tradiciones posteriores de la época del Segundo Templo, que en conceptos de investigación de la Biblia es inaceptable. Es decir, los 3 libros que se le adjudican al rey Salomón en conceptos de investigación bíblica no son del rey Salomón. Venimos acá y muchas veces, y lo vamos a ir viendo, es decir, hay historia y hay luego muchas veces lo que se llaman leyendas. Es decir, tomando en cuenta que los relatos del rey Salomón los tenemos solo en el relato bíblico, y tomando en cuenta que el relato bíblico habla de sus 1000 mujeres y su idolatría y la entrega de tierras, no tenemos otra manera que pintar de esa manera los últimos años del rey Salomón. Pero Salomón continúa la dinastía davídica, y por eso vamos a ir viendo acá algo muy importante, y es: el rey David conquistó Jerusalén, la dinastía va a ser la dinastía davídica, y Salomón va a construir el templo, y el templo se va a considerar el lugar en que reside el Espíritu de Dios, la divinidad. El lugar en que está construido el templo va a ser de una gran importancia, porque con el tiempo van a ir naciendo relatos y relatos y relatos sobre la piedra en la que está el Sancto Sanctorum, lo que se llama en hebreo el Kodesh HaKodeshim, la parte más sagrada del templo. Y acá tenemos que ver que como el rey Salomón tenía muchas esposas, ¿qué va a ocurrir al final? ¿Qué va a ocurrir cuando él
muera. Ahora, dentro de este contexto del rey Salomón, van a haber muchísimas leyendas. El rey Salomón luego en la historia se va a convertir en uno de los símbolos de sabiduría, decimos. Para el mundo de los etíopes en general y para el mundo de los judíos etíopes, tenemos acá relaciones. Y por eso, ¿sí?, los reyes de Etiopía se consideraban descendientes del rey David y de la reina de Saba. Es decir, estamos hablando acá de conceptos que son importantes para entender la influencia de esto. Cuando nosotros vamos a hablar del rey Salomón, vamos a hablar a lo largo de la Edad Media, en magia, de lo que se llama el sello de Salomón. Y el sello de Salomón va a ser uno de los nombres que se les van a dar a las estrellas de 5 picos. No de 6, no el Maguen David, estoy hablando de lo que se va a llamar sello de Salomón, que va a cumplir un rol en la magia cristiana medieval. Si Salomón va a quedar ahí como uno de los grandes sabios. Van a haber leyendas. Salomón que sabe el idioma de los animales. Salomón como un individuo muy especial ahí en la historia, y esto también va a influir. Y lo interesante muchas veces es cómo un personaje como el rey David, como un personaje como el rey Salomón, van a ser agrandados en la posteridad. Acá una observación, y es lo siguiente, muchas veces me llama la atención, ¿cómo? Es que, siendo que el Tanaj, o sea, la Biblia, da una descripción de estos personajes como hombres con sus cualidades y sus defectos, ¿cómo es que a posteriori el mundo judío, y siguiendo esto también el mundo cristiano, tiende a casi no ver el relato primario, agregando pautas para que la imagen responda a la idea ideal del exégeta y no la inversa? Es decir, vuelvo a repetir lo que dije y lo voy a decir varias veces más quizás, simplemente para tratar de ser claro, y es, pienso que la gran revolución de la idea bíblica, entre otras cosas, está en el decir que los personajes que actúan son personajes humanos, y de esta manera aceptarlos o no, juzgarlos o no, no una idealización que no tiene nada que ver con el relato primario. Es decir, Salomón reina y construye el templo. El templo de Salomón va a tener una gran importancia, como vamos a ver en toda la historia. Según concepciones judías que se van desarrollando en la Edad Media, primero en la época del Segundo Templo y luego en la Edad Media, ideas que van a ser siendo aceptadas por el mundo cristiano y por el mundo musulmán con diversas formas. Según la concepción judía tradicional, el Santo Sanctorum, el Kodesh HaKodeshim, está en la piedra, que es la piedra basal, la piedra fundamental. En otras palabras, cuando Dios creó el mundo, lo primero que fue creado luego fue esa piedrita. Y en esa piedra descendieron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. En otras palabras, como esa piedra basal es el primer lugar, es el mundo de contacto entre el mundo inferior y el mundo superior, lo que se va a llamar Jerusalén de los cielos y Jerusalén terrenal. Sobre esa misma piedra basal, como en forma de círculos, se va creando el universo. Sobre esa misma piedra, según la concepción judía tradicional, Abraham intentó sacrificar a Isaac. O sea que tienes creación y tienes el lugar de la prueba de Abraham. En esa misma piedra va a tener lugar la construcción del templo. Cuando venga el Islam, se va a explicar que esa piedra es la piedra en la que Mahoma, llamado el profeta, va a llegar con su caballo o su animal fantástico llamado el Borak. Es decir, todos esos relatos se van dando dentro de esta piedra, dentro de la piedra del templo. Con esto quiero que tratemos de ver, y es, tienes acá una dinastía. Saúl estuvo al principio, pero luego vienen David y Salomón. La dinastía davídica, el templo, y con el tiempo va a venir también la idea del Mesías. Y con esto continuaremos el próximo encuentro.